es x0, y si A es un operador continuo, entonces podemos formar una secuencia de vectores obtenidos operando A sobre los elementos de la secuencia original. Y entonces, si el operador es continuo, también esta secuencia tiene un límite, que es AX0. Dicho de otra forma, el operador es continuo si tenemos que el límite de la distancia entre xn y x0 cuando n tiende a infinito es 0, entonces la distancia entre axn menos y ax0 cuando n tiende a infinito es 0. Es lo que habíamos descrito pues había dejado esto como una pequeña tarea de demostrar que un operador lineal es continuo. Entonces, por la linealidad del operador podemos reescribir esta distancia. La distancia AXN menos AX0 usando la propiedad de linealidad del operador. Esto es lo mismo que la distancia o la norma de AXN menos X0. Estoy usando aquí la linealidad del operador, ¿no? Esto es igual a esto si el operador es lineal. Puedo definir este xn menos x0, lo voy a llamar yn. Son elementos de una secuencia, de esta secuencia, restándole x0 a cada elemento de la secuencia. ¿Okay? Entonces, la continuidad significa que si hay continuidad, significa que en el límite, cuando n tiende a infinito, la norma de yn, si esto tiende a 0, quiere decir la norma de yn tiende a 0. Es la norma de yn, es justamente esto. Eso significa, bueno, la continuidad significa que si tenemos esto tendiendo a 0 en el límite de n tendiendo a infinito, entonces también el límite de n tendiendo a infinito de a aplicado a yn tiende a 0. ¿Ok? Bueno, y lo importante es la propiedad también de linealidad. Es como mencioné anteriormente, es que preserva, un operador lineal preserva las estructuras, ¿no? Si tenemos dos vectores x del espacio y hacemos la suma x más y mediante la operación del operador x se transforma en ax, ¿no? La imagen de x será ax, la imagen de y es ay, y la imagen de ax más y es la suma de estas dos. Preserva las estructuras, la suma de las imágenes. Y algo importante que también vimos es que el vector nulo se transforma en el vector nulo por A. También en el vector nulo, ¿no? O sea, A aplicado al vector nulo es el vector nulo. Entonces, cuando las estructuras se preservan de un espacio, bueno, ante una transformación, y esta es una transformación lineal, se habla de, bueno, la palabra es homomorfismo, esa es la palabra en matemática, que preservan las estructuras. Siempre tenemos para un operador lineal esto, A aplicado al vector nulo es igual a el vector nulo, ¿no? Entonces, si tenemos que el límite de n tendiendo a infinito de la norma de yn es 0, podemos concluir que yn es 0, ¿no? Por las propiedades que ya vimos de la norma, ¿no? La norma de un vector es nula si y solo si el vector es nulo. ¿Okay? Entonces, en el límite de n tendiendo a infinito, el vector es nulo. Eso significa que A aplicado
a y en el límite de n tendiendo a infinito es a aplicado al vector nulo. Por lo tanto, automáticamente esto es el vector nulo, ¿no? A y n, lo voy a poner aquí, en el límite de n tendiendo a infinito, a y n es el vector nulo. Siendo este el vector nulo, la norma del vector nulo es 0. Tenemos, perdón, sí, la norma del vector nulo, del vector a y n, tiene que ser 0, ¿no? Sí, si a aplicado a y n es el vector nulo, esto implica que a y n, la norma, tiene que ser 0. ¿Ok? En el límite de n tendiendo a infinito, ¿no? Aquí ya estamos en el límite de n tendiendo a infinito. Por lo tanto, el operador el operador lineal es un operador continuo. Se satisface esto. ¿Ok? A lineal implica que A es continua. ¿Ok? Como nosotros trabajamos con operadores lineales, entonces estos operadores son continuos, tienen ese comportamiento que es esperado en los operadores que trabajamos en física. Bueno, la mayoría de operadores tienen esa propiedad. Y si el operador es continuo en por lo menos un punto, entonces es continuo en todo punto. Esa es otra propiedad. Si A es continuo en un punto, bueno, en por lo menos un punto, entonces es continuo en todo punto. ¿Ok? Bueno, entonces podemos demostrar esta propiedad suponiendo de entrada que el operador es continuo en un punto. Supongamos A continuo en un punto que llamo x0, en x0. Y llamémosle x a, a cualquier otro punto cualquier otro elemento del espacio, ¿no? Cualquier vector del espacio vectorial euclidio. Y podemos considerar una secuencia que converge a x, a un vector arbitrario, o sea una secuencia xn de n tendiendo de n igual a 1 hasta infinito, que converge, cuyo límite de xn de n tendiendo a infinito es x. ¿Ok? Entonces a partir de esta secuencia, podemos formar una secuencia que converge a x0. ¿Cómo formamos una secuencia que converge a x0? Bueno, si esta secuencia converge a x, entonces yo sé que la secuencia xn menos x, n igual a 1 hasta infinito, esta secuencia convergerá a 0, ¿no? En el límite de n tendiendo a infinito, xn menos x tiende a 0, porque en el límite de n tendiendo a infinito, xn tiende a x, ¿no? Esto tiende a 0.
Y entonces aquí podemos construir una secuencia que converge a x0 si le sumamos a esta secuencia, le sumamos x0 en cada elemento de la secuencia. X0 menos x más x0, n de 1 hasta infinito, esta secuencia converge a x0. Lo voy a poner así, nada más. Esquemáticamente, esta secuencia converge a x0. ¿Ok? Entonces, dado que la secuencia es que A es continuo en x0, eso significa que la secuencia formada de los elementos obtenidos operando a estos elementos de esta secuencia converge, es continuo, ¿no? Converge a x0, dada la continuidad. ¿Sí? Dada la continuidad, tenemos que la secuencia A aplicada a los elementos de esta secuencia, esta converge a x0. ¿Ok? Es la definición de continuidad. Si esto converge a x0, entonces la secuencia esta converge a x0. Y ahora usemos la propiedad de linealidad. Entonces, por linealidad, el operador a xn menos x más x0 es lo mismo que a xn más o menos a x más a x0, ¿no? El- la, esta es bueno, es la propiedad de linealidad. Y de aquí nosotros podríamos tomar el límite de n tendiendo a infinito, ¿no? Entonces, el límite de n tendiendo a infinito de a xn menos x más x0, el lado izquierdo, este límite es esto, es a x0, ¿no? Este es el lado izquierdo y el lado derecho, entonces tendremos, voy a escribir de nuevo, el lado izquierdo es a x0 es igual a el límite de n tendiendo a infinito de a xn menos, bueno, estos no dependen de xn, así que no tengo que escribir el límite menos a x más a x0. ¿Ok? Pero a x0. Tengo esta ecuación. Aquí puedo eliminar estos términos y por lo tanto obtengo de esta ecuación que ax es igual al límite de axn cuando n tiende a infinito. Siendo que el límite de xn es x. Entonces, uniendo esta, que es la suposición inicial, con esta relación, aquí demostramos que el operador es continuo en todo punto. Partiendo que el operador es continuo en x0, demostramos que el operador satisface esta misma propiedad en todo punto, x. ¿Ok? Bueno, entonces basta con tener la continuidad en un punto. Si el operador es lineal, el operador es continuo en todo x elemento del espacio. Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre esta propiedad de continuidad del operador. Estoy enumerando aquí algunas propiedades de operadores que nos interesan. Entonces la continuidad es una de ellas y veremos más adelante otras propiedades en los operadores simétricos. Ok, bueno, aparte de la caracterización de un operador es
es ver cómo opera frente a un vector. ¿Cuál es el resultado de operar eh, con el operador un vector del espacio euclídeo? Y por resultado me refiero a la norma. ¿Qué pasa con la norma de un vector? Entonces supongamos que tenemos un vector inicialmente del espacio X, elemento del espacio E, y en este espacio X tiene la norma dada por esta expresión. Parte de lo que nos interesa es ver cuál es la norma del vector obtenido al operar A sobre X. ¿Cuál es la norma de X? ¿No? Y esa nos permite también caracterizar el operador. Digamos, si tenemos el caso en que el cambio de longitud es finito, de alguna manera se puede controlar, es decir, que AX es menor o igual que un número finito por la norma de X, donde C es mayor que cero, ¿no? Para todo X. Entonces, aquí decimos que la norma del operador A actuando sobre X se puede controlar, ¿no? Se puede controlar, dicho de otra forma, el cambio de longitud. ¿Ok? Si existe este X, si C existe, este C, perdón, entonces A es un operador acortado, un operador acotado, así se llama, ¿no? Si esto se satisface con C finito, entonces A es acotado. ¿Ok? Bueno, esta relación nos lleva a definir la norma de un operador. Hemos visto la norma de un vector. Ahora podemos definir a través de, usando la idea de esta relación de la norma del operador aplicado a cualquier vector, si es finita. Entonces podemos definir la norma de un operador. Vamos a definirlo. Definición de norma de un operador. Entonces tenemos un operador lineal dado a un operador lineal, tal que A es una aplicación del espacio euclídeo en el espacio euclídeo. Su norma se denota así, A, y se define como la mínima cota superior de la funcional. La voy a poner aquí, la mínima de AX dividido en la norma de X. ¿Ok? Es la mínima cota superior o el supremo, es decir, es la mínima, el mínimo, paso dividiendo aquí X, como esto es positivo, paso dividiendo aquí la norma de X y se define como la mínima cota superior de esta fracción. El mínimo, la mínima valor de esa cota de esta fracción, ¿no? Esa es la norma de un operador y eso es para todo X. ¿Okay? Entonces, escrito esto, la mínima cota superior es lo que definimos ya en algunas clases anteriores como el supremo. La norma de A se define como el supremo de norma de AX sobre norma de X.
¿ok? O de forma equivalente, usando las propiedades de norma. Esto es el supremo de norma de A, X, y como 1 sobre la norma de X es un escalar, lo puedo meter dentro de la norma. Entonces esto sobre X. ¿Ok? Este vector X sobre la norma de X es un vector unitario. Entonces lo podemos definir como la norma de A como el supremo simplemente de la norma de A por X con X elemento del espacio E tal que su norma es igual a 1. ¿Ok? Esta es equivalente a esta. Es el supremo de esta cantidad tomando cualquier vector X a condición que su norma sea igual a 1. Bueno, si la norma de A es finita, como ya dije anteriormente, si este C existe y es finito, entonces A es un operador acotado. ¿Ok? Esa es la forma de caracterizar un operador, la acción de un operador sobre cualquier elemento del espacio está caracterizada por la norma del operador. Bueno, y nos garantizamos que su acción es controlada si el operador es acotado, si esto no explota. Entonces, algunos ejemplos de norma de operadores. ¿Cuál es los operadores muy sencillos, ¿no? El operador identidad. ¿Cuál es la norma del operador identidad? Sí. Me dice la respuesta? ¿Cuál es la norma del operador identidad? O la norma del operador nulo. Lo voy a anotar así con sombrero. Este es operador nulo. ¿Ok? La norma del operador identidad es 1, efectivamente. Y la norma del operador nulo es 0. ¿Sí? Exacto. La norma del operador nulo es 0. Entonces, vemos, por ejemplo, la norma del operador identidad. La norma del operador identidad, según la definición, es el supremo de el operador identidad aplicado a X, donde X es un vector tal que su norma es 1. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que el supremo de la norma de IX y actuando sobre X es simplemente X. Entonces, el supremo de la norma de X, donde X es un vector tal que su norma es 1. Entonces, si X es un vector tal que su norma es 1, el supremo será ese, será 1. 1. ¿Ok? Lo mismo, bueno, de forma análoga, la norma del operador, la norma del operador nulo es el supremo del operador nulo actuando sobre X, tal que X, la norma de X es un vector, X es un vector con norma 1. Sí. Entonces tenemos que evaluar esta norma con los X cuya norma es 1. Como el operador nulo aplicado a X es el vector nulo, entonces esto es el supremo del vector nulo. ¿Sí? Actuando sobre, bueno, cualquier X, ¿no? Pero aquí
X, cualquier X de norma 1. El supremo del vector nulo, la norma del operador nulo es 0, entonces su supremo es 0. Okay. Bueno, tenemos estos ejemplos sencillos. ¿Qué otros ejemplos tenemos? Bueno, sí tenemos, perdón, ¿qué otras propiedades tenemos de norma de operador? Si consideramos dos operadores, sean A1 y A2, dos operadores, ambos son acotados, es decir, A1 actuando en X, su norma, lo voy a poner aquí, simplemente la norma de A1 es finita y la norma de A2 también es finita. Ambos son operadores acotados. Entonces, hagamos la suma de los dos operadores, A1 más A2. Esto actuando sobre X será A1X más A2X. ¿Ok? Y además tenemos la multiplicación. Estas son las propiedades de los operadores que ya hemos visto, ¿no? Además tenemos que un operador, bueno, satisface la de multiplicación escalar también, ¿no? Pero me interesa aquí calcular la norma de la suma de los dos operadores. Entonces, para calcular la norma de la suma de los dos operadores, tengo que evaluar la norma de esto. La norma de A1 más A2X. ¿Ok? Y esto resulta ser que es igual a la norma de A1X más la norma más A2 por X. ¿Ok? Pero estos son vectores, ¿no? A1X y A2X son dos vectores del espacio. Entonces tengo la norma de la suma de dos vectores, digamos U y W. Son dos vectores del espacio. Esta norma de U más W. Como se satisface la desigualdad triangular, esta norma es menor o igual a la norma de U más la norma de W. Por lo tanto, la norma de A1 más A2X es menor o igual a A1X más la norma de A2X. ¿Okay? Si dividimos aquí esta expresión por la norma del vector X, que es algo positivo definido, ¿no? Entonces, tendré que la norma de A1 más A2X sobre la norma de X es menor o igual a la norma de A1X sobre X más la norma de A2X sobre X. Y si le sacamos el supremo de esto, tenemos la definición de norma. Entonces, la norma del operador A1 más A2 es menor o igual a la norma de A1 más la norma de A2. Por lo tanto, si A1 y A2 son acotados, también lo será A1 más A2. También será un operador acotado. Bien, es una de las características. La suma de dos operadores acotados es también un operador acotado. Y además, si tenemos la multiplicación de un operador por un escalar con la otra propiedad, lambda, por ejemplo, este operador aplicado a X es lo mismo que lambda de A aplicado a X. Entonces, la norma de este operador, la norma de lambda A, será igual a la norma de todo esto, ¿no? Que es el valor absoluto de lambda por la norma de A, usando las propiedades de norma.
Con lo cual, si A es acotado y lambda es finito, el operador lambda A también es acotado. ¿Ok? Bueno, y acá vemos algo interesante, ¿no? Hemos definido norma de un operador y hemos visto que se satisface la desigualdad triangular, se satisface además esto que está aquí, ¿no? Hemos visto que un espacio que satisface estas propiedades se llama espacio normado. Eso significa que el conjunto de los operadores lineales acotados es un espacio normado. Operadores lineales acotados es un espacio normado. También es un espacio. ¿Ok? Bueno, aquí se sobreentiende que estos operadores lineales acotados actúan sobre elementos de un espacio, ¿no? Si lo pongo más apropiadamente, es el conjunto de operadores lineales acotados definidos sobre el espacio E es un espacio normado. ¿Ok? Bueno, veamos unos ejemplos de otros operadores. Em, bueno, los operadores diferenciales, por ejemplo. Operadores diferenciales. Entonces, un operador diferencial está definido sobre un espacio de funciones que son diferenciables, ¿no? Podemos considerar un espacio de funciones continuas, digamos, un subespacio de L2. Consideramos L2, este es el espacio de funciones que contiene funciones continuas y también discontinuas, ¿no? Pero entre menos pi y pi. Consideremos un espacio de este L2, espacio de funciones continuas. El subespacio que contiene solo las funciones continuas de esto. Entonces, el operador, podemos definir un operador diferencial, voy a llamar así D, que me lleva de este espacio a este espacio, ¿no? Agarro una función de este espacio, me devuelve una función del mismo espacio. Y nosotros lo denotamos así, cualquier función f de x le asignamos df de x. Esa es la notación que hemos usado para este operador diferencial. Bueno, ¿cuál es la norma estándar en este espacio? La norma estándar de una función f es la raíz cuadrada de la integral de menos infinito a infinito. No, perdón, de menos pi a pi. De módulo al cuadrado de fx de x. Esta es la norma. Entonces veamos si este operador está acotado o no está acotado. Eh, Disculpen, ¿Sí? ¿de L2 sigue siendo de a L2 o es que no alcanzo a entender? Sí, de L2 en L2. Ah, ok. Ya. Ok, entonces supongamos tenemos una, consideremos las funciones, por ejemplo, senos o cosenos, consideremos seno, ¿no? Fn de x es igual a seno de nx, donde n puede ser 1, 2, 3, son naturales, ¿no? N son naturales. ¿Cuál es la norma de Fn?
La norma de Fn será simplemente la raíz cuadrada de la integral de menos pi hasta pi de seno de nx al cuadrado de x. ¿Esto a qué es igual? ¿Pueden hacer ustedes la integral? Lo voy a hacer yo. La voy a hacer aquí en matemática. Integral sencilla, ¿no? Pero bueno, la integral es esta, es la raíz cuadrada, lo voy a poner aquí, toda raíz cuadrada de pi menos seno de 2npi sobre 2n. No la hice a mano, la hice en matemática. Y bueno, esto es seno de 2npi para n entero. Entonces sabemos que seno de 2 de número de entero de veces 2pi es 0 siempre. Entonces esto es 0. Simplemente raíz de pi. ¿Ok? Ese es el resultado. Ahora calculemos la norma de el operador diferencial aplicado a f de n. Bueno, este es igual a qué cosa, me falta la raíz cuadrada, ¿no? Igual, raíz cuadrada de la integral de menos pi hasta pi de, bueno, entonces la derivada de f de n será n coseno de nx. Entonces tengo n coseno de nx al cuadrado de x. ¿Cuál es el resultado? Ok, entonces, bueno, módulo de coseno de nx, lo mismo que el módulo al cuadrado de seno de nx, será pi, ¿no? Pi, pero aquí tengo un n, que es una constante. Entonces me sale un n al cuadrado, raíz cuadrada, tengo raíz de n, ¿no? Raíz de n al cuadrado. Entonces tengo n raíz de pi. Aquí puedo tomar el límite de n tendiendo a infinito de la norma de dfn y vemos fácilmente que esto es igual a el límite de n tendiendo a infinito de n raíz de pi. Si n tiende a infinito, esto no es finito. Entonces esto tiende a infinito. ¿Ok? Por lo tanto, el operador este no es acotado. De f de n, d no es un operador acotado. ¿Ok? Un ejemplo de un operador no acotado, operador diferencial. Bueno, hay otro tipo de operadores, los operadores integrales también son interesantes. Esos operadores integrales sí se pueden construir operadores acotados. Un operador integral son estos operadores de Fredholm. No sé si los han escuchado ustedes, pero son operadores también del espacio de funciones continuas en el espacio de funciones continuas. Aquí podemos reducir el espacio de funciones continuas. O sea, definamos un operador A del espacio de funciones de continuas de cuadrado integrable entre A y B en AB. ¿Sí? Es decir, esto me lleva una función
continua de cuadrado integrable entre A y B a otra función continua de cuadrado integrable entre A y B. ¿Sí? Donde este A, para estos operadores de Fredholm, de x de t, está definido como la integral entre A y B de, aquí es una función de dos variables. Esta es una función continua de dos variables, k, definida en el espacio que es producto cartesiano AB con AB, ¿no? Este k t, s es una función definida en el espacio producto cartesiano A, B, perdón, producto cartesiano A, B en, en este mismo espacio, ¿no? Perdón, puede ser en R o en los reales o en los complejos, ¿no? Esta es una función que toma valores en un dominio rectangular, AB y AB, ¿no? Y tiene valores en los reales o en los complejos, puede tener valores en los complejos también. ¿Ok? Esta función se conoce como el kernel, generalmente, del operador A. Este es un operador que se llama operador de Fredholm. Y este K es el kernel o núcleo del operador A. Bueno, entonces les dejo la tarea de eh, decir si este operador es continuo o es acotado o no. Es hacer exactamente lo que hicimos con el operador diferencial y ver las condiciones para que el operador A sea acotado. ¿Ok? Entonces, es A un operador acotado. Pueden hacer ese ejercicio. Bueno, estas son unas características entonces de los operadores. La hemos visto. Operadores continuos, operadores acotados. Y interesan también algunas propiedades. Unos operadores son operadores simétricos. Entonces, para caracterizar estos operadores simétricos, tenemos que definir los operadores adjuntos. Esa es la próxima definición, que es un operador adjunto. Okay, lo voy a definir y ya luego en la próxima clase seguimos hablando del operador adjunto. Si tenemos un operador lineal, A lineal de n, ¿no? El operador adjunto se denota así. Este es A, es el adjunto de A y se define como aquel que satisface suponemos Y y X dos elementos del espacio, entonces Y escalar A adjunto por X es lo mismo que A Y X. Es la definición. Este es. Bueno, y dada la hermiticidad del producto escalar, esto también lo podemos escribir así, X a Y conjugada. Entonces, esta es la definición de un operador adjunto, es aquel que satisface esto. ¿Ok? Y esto es para todo X, Y elemento del espacio. Muy bien. Bueno, obviamente esta definición de operador adjunto me lleva a la representación matricial de un operador adjunto como aquella que conocemos, que es la transpuesta conjugada de una matriz, ¿no? La matriz
adjunta a una matriz es su transpuesta conjugada. Entonces podemos demostrar que esta definición me lleva a eso. ¿Ok? Bueno, lo voy a dejar acá. Nos quedamos entonces en el tema de operadores adjuntos que vamos a describir en la próxima clase. Con con estos propiedades de operadores, ya podemos saltarnos a algunas características del espectro de estos operadores, las ecuaciones de autovalores relacionadas con operadores que voy a llamar bien comportados, que son estos operadores, em, bueno, adjuntos, pero además autoadjuntos, que son simétricos, que son continuos. Estos operadores tienen espectros con soluciones no triviales y esos son los que nos interesa caracterizar. Bueno, ¿habrá alguna pregunta sobre esto? No, ninguna pregunta. Bueno, bien, entonces seguimos mañana. Disculpe, sí tengo una duda, perdone. ¿Sí? Eh, Nosotros definimos a estos operadores en el espacio euclidio, ¿verdad? Sí, están definidos sobre un espacio. Puede ser espacio euclidio o un espacio de Hilbert. Yo aquí puse Ah, espacio euclidio. Aquí estamos usando la definición de producto escalar, entonces tiene que ser un espacio euclidio. eso no quiere decir que también puede tener producto interno. Es que vi que a algunos le estábamos llamando como el supremo, pero no sé si... Perdón, no entendí la pregunta. Producto, producto interno es el producto escalar, ¿no? ¿A eso te referís? Ajá, sí, sí. Sí, bueno, si estamos en un espacio euclidio, hay un producto escalar definido. Por definición, un espacio euclidio es un espacio con producto escalar. O un espacio unitario, si estamos en el campo de los complejos. El espacio euclidio se llamaba espacio unitario. Ok, ok, gracias. Bueno, bueno. Sí, mañana entonces con estas cosas.